Buenos días, tardes o noches a todos los que aún a todos los que aún seguimos conectados con las diferentes clases. Esta es una de las últimas clases que, vamos a tener la oportunidad de estar estudiando, puesto que octubre trataremos de dedicarlos a actividades mucho más prácticas. Esa es una noticia un poco adelantada que les quiero dar. Estaremos trabajando con cosas más prácticas para que ustedes puedan tener un aval o algo y puedan medirse cómo podrían ir para el examen de suficiencia. En fin, después de este pequeño anuncio, les informo que este tema es la identificación de figuras literarias, metáfora, símil, hipérbole, epíteto, aforismo, exageración y personificación. ¿Por qué el signo de interrogación? Les tengo una buena sorpresa. Aparte de esto, también en la clase vamos a ver otro tema. Serán dos temáticas las que estaremos estudiando. Pero por este momento, empezaremos con esta. Ya van a ver que les va a gustar bastante. Así que sin más que agregar, comenzamos. Verán, creo que uno de los temas más difíciles que, cuando yo era estudiante, aprender eran las figuras literarias. Y creo que se estarán preguntando de por qué. Verán que las figuras literarias son algo que son de un uso muy común. Por lo general las figuras literarias se asocian más que todo al lenguaje poético, como lo vimos en el tema pasado. Mas sin embargo, hoy por hoy podemos saber que por el estudio del lenguaje y diferentes cosas y técnicas que se han dado año con año, las figuras literarias se encuentran en absolutamente todo. Me refiero básicamente más que todo al hecho de que, además de que el lenguaje poético es rico y hermoso para expresar ideas, ilusiones y todo eso, entonces las figuras literarias también pueden ser usadas en la publicidad, en algunas canciones, etcétera, ¿verdad? Con el único y gratificante fin de poder informar con mayor intensidad. Entonces, como lo hemos estado viendo en cada clase, tradicionalmente comenzaremos con el pequeño concepto para saber qué son las figuras literarias. Y las figuras literarias básicamente son una forma de expresión en las que se crean ideas fuera del uso común de las palabras, para dar diversos significados utilizados como recursos sonoros de significado y de gramática. Es en sí básicamente lo que les estaba explicando, que las figuras literarias básicamente enriquecen el lenguaje, o sea, la expresión y lo que se quiere decir le da mayor intensidad. Por eso las figuras literarias son típicas del discurso literario. Se supone gramaticalmente sí, aunque se utiliza también en el lenguaje común nosotros estarnos expresando, ¿verdad? Y sus distintos géneros son la poesía, la narrativa, el ensayo y el drama, en los cuales el lenguaje es un fin mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades de expresividad. Así que no obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso están algunas que ya están asimiladas en y ciertas expresiones y que son giros graciosos básicamente, y básicamente las figuras literarias ustedes deberían saberlo de que lo van a encontrar en absolutamente todo. Pero el fin de la clase va a ser, nuestra misión de este día va a ser tratar de identificar cuáles son las figuras literarias, para al momento de tener algún ejemplo nosotros podamos decir esto es la figura literaria tal. Existen innumerables, no se pierden en eso, pero nosotros solo estudiaremos unas cuantas que son las que nos piden básicamente el temario para estudiar nosotros. Así que continuamos. Y aquí tenemos la sorpresa que les tenía. Vamos a jugar un pequeñito juego, algo que se ha hecho, hasta este momento un poco viral. Sé que algunos tal vez ya lo estarán jugando, pero creo que entra muy bien en la temática y nuestra temática, ¿no? Que básicamente es buscar e identificar cuáles son las figuras literarias. Pero en esta ocasión vamos a buscar a los que no son figuras literarias, como los impostores en este juego de los muñequitos de colores. Entonces vamos a seguir con esto, como les puse acá. Existen muchos tipos de figuras literarias,
Estas ayudan a darle mayor personalidad al lenguaje, tanto oral como escrito. En esta clase se encuentran dos elementos impostores que no pertenecen a esta rama de figuras literarias. Y nuestra misión como clase, como estudiantes, va a ser identificarlas. Estas son las diferentes figuras literarias. Ustedes tienen que poner atención y decirme cuáles son y cuáles no son figuras literarias. La metáfora, la personificación, la exageración, el símil, la hipérbole, el epíteto y el aforismo. Así que la mecánica será la siguiente. Yo voy a decir o voy a explicar cada una de las figuras que he puesto acá. Diré el concepto, ustedes ponen atención y al final de la clase vamos a resolver el enigma todos juntos. Así que, sin más dilación, vamos a darle. Y tenemos a nuestro primer participante, la metáfora. Nos estaremos preguntando nosotros qué es una metáfora. Así que atención a esto. Una metáfora es un tipo de figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos. Ok, hasta ahí creo que vamos todo bien. Las metáforas son imágenes o palabras cuya asociación es sugerida o provocada en un texto. Esta asociación produce relaciones impresionantes que redimensionan el significado literal de las palabras o de las imágenes. En pocas palabras, básicamente la metáfora trata de buscar semejanza entre dos conceptos o dos cosas totalmente distintas, asociándolas, no en la misma forma de expresión. Y por eso tenemos estos pequeños ejemplos, como por ejemplo la princesa de la boca de fresa. La palabra princesa como la palabra fresa son cosas muy diferentes, pero se asocian con el motivo de la pureza de la persona. Entre el otro ejemplo podemos decir tus ojos son una verde selva, que podría indicar el color de los ojos que se asemejan al color de una selva. El tercer ejemplo, como lo podemos ver, que era una cabellera oscura, hecha de noche y de dolor, que es un poema, canción de otoño y primavera, ¿no?, de Rubén Darío, en donde se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. Y bueno, tenemos acá dos participantes. Por un lado tenemos el símil y por el otro la hipérbole. Así que empezamos con el símil. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacionado explícito. Y ustedes estarán preguntando, pero profesor, eso no me explica tantas cosas. Y yo les diré, bueno, la verdad que sí, un poco. Así que bueno, mire, básicamente el símil también, bueno, se le llama comparación por una cosa, porque es prácticamente lo mismo. Una comparación, ustedes han comparado cosas alguna vez, creo que es algo que todos sabemos, por la manera gramaticalmente correcta de decir que es una comparación sería un símil, o de ahí proviene también la palabra similitud. Y bueno, lo que les decía, era una figura retórica que consiste en establecer una relación o semejanza de comparación entre dos imágenes idénticas, sentimientos o cosas. Algo muy diferente a la metáfora, porque la metáfora no las está comparando, solo busca similitudes para realzar un aspecto específico de algo, lo que se está expresando. El símil es más directo y si es una comparación, realmente es el ejercicio de donde se podría sacar la metáfora. Una de las características fundamentales del símil como figura literaria es que el símil es introducido por un elemento relacionado, es decir, una palabra que establece una relación explícita entre dos elementos, como por ejemplo, como cual, que, se asemeja a, es semejante a, es similar a, es parecido a, etc. Bueno, de este modo, el símil permite conectar diferentes elementos de una forma simple y eficaz para ofrecer una nueva forma de ver o entender las cosas determinadas. Pues opera y traslada las características o rasgos simbólicos, bueno, de forma evidente o de una otra cosa, ¿no? Y tenemos acá los pequeños ejemplos. Eres fría como el hielo. Sabemos que nadie puede ser fría como el hielo porque
bueno, por obvias razones, pero como forma de expresión y comparación se entiende: se arrojó sobre ella cual águila sobre presa. Como vaivén, las palmeras se agitan como banderas. Como les digo, es casi como una metáfora, pero el símil lo que hace es comparar. Y tenemos por otro lado nuestro amigo la hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada un aspecto, característica de una cosa. Básicamente magnifica las cosas que uno está diciendo, minimiza al máximo las cosas. Bueno, la hipérbole es una figura retórica, como estamos viendo. Bueno, consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva el aspecto o característica de una propiedad o aquello de lo que se habla. No obstante, en este sentido en general se denomina como hipérbole la exageración en sí de alguna cosa, ¿no? La hipérbole es un tropo. Un tropo es básicamente una similitud en gramática que se emplea con el objetivo de darle mayor fuerza expresiva a un mensaje o para introducir determinado impacto o efecto en el interlocutor. En este sentido, esta figura retórica literaria puede ser utilizada como un recurso enfático, expresivo, irónico o humorístico. Por eso, bueno, como vemos los ejemplos acá, ¿no? Le pedí 1000 veces disculpas. Nadie va a pedir 1000 veces disculpas, pero exagerar la cosa le da mayor expresividad y se usa el símil. 1000 disculpas es algo exagerado, nadie lo podría hacer. Te amo tanto hasta el infinito y más allá, como lo que uno le puede decir a su chica, o en el caso de las niñas a su chico, ¿no? Y lloró ríos de lágrimas a partir de que se refiere a una persona que quiero mucho, etcétera. Y bueno, aquí tenemos lo que sería qué son los aforismos y qué son los epítetos. Empezaríamos primero con los epítetos. Bueno, básicamente, además del concepto que tenemos acá, que es muy corto, lo que les podría explicar es de que un epíteto es un adjetivo que, bueno, expresa una cualidad del sustantivo al cual se está asociado. Los epítetos se emplean para caracterizar o calificar a alguien o algo, añadiendo o subrayando alguna de las características, las palabras como tal. Se emplea epítetos para referirse a personas, divinidades, personajes históricos, reyes, santos, militares, etcétera. Bueno, gente que tenga una gran reputación, ¿verdad? O un gran respeto. Así que, bueno, en dichos casos tienen a aparecer a continuación del nombre. Por ejemplo, Bolívar, que es el libertador, para referirse a Simón Bolívar. Alfonso el Sabio, en alusión a Alfonso X de Castilla. Juana la Loca, en referencia a Juana de Castilla. Alejandro Magno, para aludir a Alejandro III de Macedonia, etcétera. Que son historias que, bueno, primeramente Dios, ustedes vean más adelante o en algunas otras materias, ¿verdad? Así que, bueno, ya para finalizar entre esto, lo que les podría decir de que ya que la literatura, bueno, también echa mano de los epítetos para destacar algunas de las cualidades o características de un personaje. Son famosos los epítetos de homéricos, que serían del escritor Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, como Aquiles, el de los pies ligeros, o Ulises fecundo de Árdides, como para darle preponderancia y carácter a su personaje, ¿verdad? Entonces proponemos aquí los ejemplos: rudos caminos, que se refiere a un camino que puede ser realmente difícil. Dulce espera, para indicar a la espera para saber algo que aún no ha acabado. Y tierna alegría, para referirse a un sentimiento de ternura. Los epítetos sirven para reforzar o para dar o denotar una característica fuerte en alguna cosa que nosotros queramos expresar. Y por último tenemos los aforismos. Los aforismos son frases o sentencias breves y de doctrina que se proponen como regla de alguna ciencia o arte. Podrían ser considerados los aforismos como las bombas, que son frases con remate que tratan de aludir a alguna situación real, como por ejemplo esta: cuando a un hombre le fuerzan a la bondad, muy raramente feliz será, y en cambio, teniendo felicidad, el bien hará.
Esto sería un epíteto, también, perdón, un aforismo. También un aforismo podría ser que al que madruga Dios le ayuda, etcétera, etcétera. Entonces hasta aquí terminaría este pequeño ejemplo. Y aquí tenemos a nuestros dos últimos participantes, que serían la personificación y la exageración. Bueno, la prosopopeya o personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir las cualidades propias de un ser racional o un ser inanimado. Básicamente trata de buscar una similitud entre las cosas inanimadas contra las personas, como para darle un toque bonito, ¿no? Por eso es que tenemos aquí los dos ejemplos. La luna me sonreía desde lo alto del cielo y el reloj no grita la hora, cosas que no pasarían, pero suenan poéticamente interesantes si los vemos. Y la exageración, que sería nuestro último participante con el color amarillo, ¿no? Dicho de otra cosa exagerada, es una cosa exagerada que sobrepasa los límites de lo verdadero, lo natural, lo normal o lo justo y justamente conveniente, ¿no? Alguna exageración hay en tan profundo acerto. Podría ser un ejemplo. Era tan grande como el océano. Eso sería otra exageración, que básicamente solo sirve para maximizar las cualidades de alguna cosa, persona o objeto. Así que hasta aquí terminarían las figuras retóricas y quedará en la mente de ustedes poder saber cuál de estas figuras es el impostor dentro de todas ellas. Así que antes vamos a tener un pequeño plus con una temática extra y continuamos. Entonces, en este momento vamos a ver un pequeño tema, casi que una cápsula, un tema que para mí sería un poco básico, pero que de igual manera nos lo exige el programa, ¿verdad? Que sería la identificación de ideas principales, ideas secundarias, entre un tema, su propósito y el mensaje. Así que vamos a ver un poquito de qué va este tema, ¿no? En este momento vamos a ver, como siempre, para definir la clase, ¿verdad? Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué son las ideas principales y qué son las ideas secundarias? Bueno, en primer lugar, para poder saber cómo nosotros podemos identificar las ideas principales y las ideas secundarias, primero debemos saber qué son cada una de ellas, ¿no? Como es lógico. Las ideas principales son las que representan la parte fundamental del texto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que la idea principal es básicamente el motivo, el mensaje que nosotros queremos transmitir en nuestro texto, aquella afirmación que nos ayudará a darle forma, a explicar, bueno, no a explicar, sino que nos dará forma de lo que queremos decir, mientras que las ideas secundarias serían los argumentos con los cuales explicaríamos nuestra tesis, nuestro tema, etcétera. Por eso dice que, es decir, es la hipótesis, es la premisa del mensaje sobre el resto de ideas principales en las que se apoya, mientras que las ideas secundarias, por su parte, se encargan de sustentar la idea principal y emanan directamente de ella. Sin la idea principal no puede existir idea secundaria, del mismo modo que éstas explican la razón de ser de la base del texto, aunque podría haber casos en los que la idea principal no se encuentre en el texto, sino que el texto esté compuesto solo de ideas secundarias, y con las ideas secundarias nosotros tenemos que deducir con nuestra inteligencia cuál es la idea principal del texto. Por lo general, este tipo de fenómeno se da en textos como algunos libros, sobre todo los poemas son muy de esta naturaleza. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces acá tendríamos ya las características principales para poder identificar, ¿no?, las ideas principales y las ideas secundarias. Tenemos del lado izquierdo que, bueno, el concepto, ¿verdad?, que las ideas principales son la base de un texto. A su alrededor surgen el resto de ideas. Lo mismo que les decía, ¿no?, de que, o sea, las ideas principales es la columna vertebral de cualquier texto, en un cuento, una noticia, un ensayo, etcétera. Pueden aparecer de forma tácita en el texto, es decir, no deben aparecer explícitamente para que el lector las encuentre.
aunque no aparecen de forma clara, se sabe que existe y la idea se mantiene durante todo el texto. Como les decía, ¿no? Se podrían clasificar aquí en esta parte, podremos clasificarlo como los poemas, tal vez algunos reportajes que básicamente se encargan solo de explicarnos la temática, y nosotros con nuestra capacidad de retener información podemos deducir sobre qué es el tema. También reconocerlas es fácil, ya que si se eliminan del texto se pierde todo su sentido la mayor parte del tiempo, no siempre. Como les dije, algunas veces quedan de manera tácita. Las ideas secundarias no tienen sustento en que apoyarse. Bueno, esto cuando sí se quita realmente, ¿no? Por ejemplo, si se quiere explicar, no sé, sobre cuál es el funcionamiento de un juego de disparos como podría ser Free Fire, ¿no? Si yo empiezo solo a hablar de las características y todo, sin mencionar que, bueno, estoy hablando de un juego de disparos como Free Fire, supongo que ninguno de ustedes podría llegar a entender por qué es que yo estoy hablando de esta manera. Y esto le hace ser independiente del resto, aunque se apoyan en las ideas secundarias para aumentar su nivel de comprensión. O sea, básicamente podría solo decirse una oración como la afirmación, o mejor dicho, se podría decir solo la idea como la afirmación completa. Mas sin embargo, nosotros necesitamos las ideas secundarias para poder explicarla. Y por eso es que aquí dice, siempre nacen de la idea principal, y se conectan con ella, haciendo que el mensaje cobre sentido y su comunicación y comprensión sea un poquito más efectiva. Las ideas secundarias nos sirven para poder entender de manera más clara lo que es un tema. Por ejemplo, si yo hubiera empezado esta clase diciéndole, miren, las ideas principales son la columna vertebral del texto y las secundarias son las que lo expliquen, y no digo nada más, ustedes quedarían como, entonces mis ideas secundarias estarían íntimamente basadas en que yo les estoy explicando en este momento todos los argumentos por lo que una idea principal es una idea principal y cuál es su función, y como una idea secundaria es una idea secundaria. Entonces sirven para explicar la idea principal, es decir, las ideas secundarias expresan las propiedades de la idea principal para lograr una mayor comprensión sobre el receptor del texto y las ideas secundarias. Bueno, y los últimos que podríamos recalcar aquí, que pueden ser tantas como el escritor quiera, como uno considere que tienen que ser necesarios para que el lector pueda entenderlas, y sobre todo no pueden ir solas, deben ir acompañadas y deben tener una estructura en que ninguna idea sea tan dispareja de otras, sino que todas tengan una coherencia y una relación entre sí. En este momento vamos a ver un pequeño ejemplo básicamente de cómo es un texto y cómo se estructura desde sus ideas principales hasta sus ideas secundarias, así que vamos a darle. Y bueno, aquí tenemos el pequeño ejemplo. Es un pequeño texto que básicamente nos va a explicar acerca de cuáles son los dos grandes grupos de animales y cómo se subdividen. Y pasaré a leérselos. Diría, los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen esqueleto interno. Son vertebrados, por ejemplo, los perros, los pájaros y los caballos. Los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto interno. Son animales invertebrados, por ejemplo, los gusanos, las mariposas y las moscas. Hasta ahí podría terminar esta pequeña cápsula y podemos observar la idea principal. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los animales invertebrados, mientras que las ideas secundarias explican la tesis de lo que tenemos al principio, qué son los animales vertebrados y qué son los animales invertebrados, simplemente como para un modo de explicación y como para poder entender cuál es cada uno. Ahora bien, vamos a ver cómo se podría subdividir en un mapa mental todas las ideas principales y las secundarias. Y bueno, aquí tendríamos ya el mapa mental, ¿no? Después de que nosotros tal vez definimos como cuál es el tema que nosotros queremos expresarle a nuestro lector o a nuestro oyente, receptor, etcétera, lo podemos clasificar de esta manera, como para hacer un texto un poco más sólido, ¿no? Ponemos la idea principal,
que sería lo de los animales. Y de ahí serían las ideas secundarias, como lo tenemos subrayado acá. Bueno, las ideas secundarias, ¿no? Donde los vertebrados tienen un esqueleto interno como idea secundaria 1, y la idea secundaria, que es la idea secundaria de la primera idea secundaria, serían los ejemplos, ¿no? Que los animales vertebrados serían los pájaros, serían los caballos, etcétera. La segunda idea secundaria sería explicar qué son los animales o invertebrados. Y su idea secundaria, que para poder entender bien esta, podrían ser los ejemplos donde explicamos cuáles son los animales, ¿no? Como las moscas y los gusanos. Y bueno, así de fácil, sencillo y práctico sería entender este tema, así que vamos a pasar ya a la finalización de esta clase. Hola, bienvenidos a una nueva lección. El día de hoy vamos a identificar ideas principales y secundarias en las lecturas. La idea principal es aquella oración que expresa la información más importante del texto. Sin ella, el texto no tendría fundamento, no depende de otras. Ideas secundarias son oraciones que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. ¿Puedes identificar la idea principal y secundaria en el siguiente texto? La idea principal es: los osos son una familia de mamíferos carnívoros. Las secundarias son el resto del párrafo que le dan soporte a la idea principal. Las ideas principales pueden ser de dos tipos: afirmativas e imperativas. Oraciones imperativas expresan ruegos, peticiones, mandatos y consejos. Ejemplo: haz tu tarea, no despiertes al bebé. Las oraciones afirmativas proporcionan información acerca de un hecho o situación en particular. Ejemplo: Luis está jugando con plastilina. ¿Están listos para identificar ideas principales y secundarias en sus lecturas? ¡Qué bueno! Nos vemos en la siguiente lección. Y tenemos acá ya la conclusión, ¿no?, de la clase, ya para ir finalizando. Después de nuestro pequeño juego y de la explicación del mini tema, podemos concluir en primera de que las figuras retóricas son parte de las figuras literarias. Se encuentran tanto en poemas, libros y el lenguaje común. Las figuras retóricas son un recurso que utilizamos no tanto nosotros como allá los gringos, entre otras personas, y solo sirve básicamente para poder enriquecer más las expresiones de las cosas que nosotros queremos decir. Ellas brindan un realce al lenguaje, enriqueciéndole y otorgándole mayor vida a las palabras y las expresiones de la misma. También sabemos de que existen muchas figuras literarias, ¿verdad? Muchas figuras retóricas. Esto es debido a la riqueza del lenguaje, aunque solo por cuestiones del programa estudiamos algunas porque fueron específicamente las que el programa nos estaba pidiendo. Y con el tema que estamos haciendo de que las ideas tanto principales como secundarias dentro de un texto están íntimamente relacionadas y ninguna puede existir sin la otra. Así que eso sería todo. Vamos a darle. Y esta sería ya para finalizar la tarea de la semana, que son cosas muy sencillas las que se les va a pedir básicamente nomás para que puedan ustedes discernir sobre lo que es el tema y podamos tener las conclusiones de nuestro pequeño juego Among Us un poco improvisado, ¿no? Lo primero que sería identificar y menciona y explica cuáles son las figuras retóricas que no pertenecen a las figuras literarias. Mencionen el color del impostor, menciónenlo por favor y díganme: oh profesor, no es es fulanito de tal y que no sé qué y cuál es, ¿sí, no? Hay que realizar las actividades de la guía PDF. Este tema está implícito en la guía PDF que yo les envié la semana antepasada. Pueden corroborarlo ustedes, de hecho ahí pueden encontrar la respuesta de quién es el impostor. Lo pueden hacer en una hoja de papel, le toman una foto y me lo envían por inbox, por favor. Reportarse en la clase y escribir presente en los comentarios de este video, o tal vez si no pueden, porque creo que tal vez a algunos les cuesta y todo eso, podrían hacerlo tal vez debajo de la publicación, abajo del link de la publicación en WhatsApp. La fecha de entrega de esta tarea va a ser el viernes 18 de septiembre, y sobre todo hay que explicar como último párrafo
que sería nuestro pequeño tema, casi penúltimo tema que vamos a estar viendo. Sería como que expliquemos en un párrafo cualquier tema, puede ser algo que a ustedes les guste, algo que pueden encontrar en un libro, alguno de los temas pasados que hemos estado viendo, pero explíquenlo en un párrafo. Y separar y identifiquen las ideas principales y secundarias dentro del texto, tal y cual estaban en los ejemplos que yo le puse acerca de los animales y cómo las ideas fueron desenvolviéndose, ¿no? Así que esa va a ser su misión de la semana. Y bueno, nada más, que agradecerles por su atención, por haber estado aquí dentro de la clase. Nos vamos a ver en una próxima. Estas son las últimas clases que vamos a estar recibiendo. Les pido sus oraciones y todo para que este mes de octubre lo podamos aprovechar bastante y podamos estar haciendo, en vez de clase, pruebas periódicas. Así que creo que sin más que agregar, oren ustedes, oren por su familia, ayuden a sus ancianos y no se olviden que nos vamos a ver pronto. Así que sin más que agregar, como dije, hasta pronto.